Un día Jesús estaba entrando en la ciudad de Jericó. Y cuando él entró en la ciudad de Jericó se congregaron un montón de personas. Es posible que hubieran cientos de personas. Habían algunos enfermos, habían algunos endemoniados, habían algunos cautivos, habían algunos pidiendo por ciertas necesidades, habían otros que habían venido sencillamente, como dijimos, por curiosidad, como los fariseos, escribas y saduceos. Pero Jesús dirigió su mirada hacia un hombre al cual todos los que estaban ahí lo habían despreciado, un hombre que la sociedad despreciaba, pero más que eso era un hombre que él mismo se despreciaba, él mismo se odiaba, él mismo decía: soy un miserable, soy un bandido, soy un pecador. Y es un hombre al cual la Biblia lo llama Zaqueo, un hombre publicano, cobrador de impuestos, odiado por sus hermanos judíos. Pero aquel hombre, aunque tenía todo el oro, aquel hombre, aunque tenía fama, aunque mala, aquel hombre, aunque tenía riquezas, sabía que había algo en su corazón que le faltaba. Y cuando él supo que Jesús había entrado en su ciudad, él se acercó a aquella multitud y corrió para ver si podía ver a la distancia a este Jesús. Y como era pequeño de estatura, se subió a un árbol sicómoro y a la distancia pudo hacer contacto visual con Jesús, porque había en su corazón, había en su espíritu una sed por conocer aquello o aquel, mejor dicho, que lo iba a saciar para siempre. Él no conocía mucho acerca de este Jesús probablemente, pero él sabía dos cosas. Número uno, que él tenía un vacío en su corazón. Y número dos, que ese Jesús que había entrado en Jericó era el que traía la respuesta para él. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a Dios por eso en este día? Oh, a mí me conmueve, amada iglesia, que de toda esa multitud que estaba congregada en aquella calle, Jesús dirigió su mirada a la distancia hacia aquel árbol donde estaba subido aquel hombre despreciado, pero que tenía sed por Dios, y le dijo: Zaqueo, desciende, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo había venido para conocer a Jesús porque tenía sed, y se dio cuenta de que ya Jesús lo conocía a él. Aleluya. Ya Jesús sabía quién él era. Ya Jesús lo había escudriñado. Y ya la misericordia y la gracia de Dios tenía un plan para él, para salvarlo, para redimirlo y para perdonar todos sus pecados. Aquel hombre pudo encontrar la salvación en ese día porque él tenía una sed por Dios. Él tenía sed desde bien adentro. Nadie podía ver su sed. Todos los veían como un miserable, un bandido, un ladrón, alguien despreciable. Pero aquel hombre tenía en su corazón un llanto bien adentro que quizás no lo expresaba con sus ojos. Quizás la gente no podía ver sus lágrimas, pero dentro de él, muy dentro de él, él sabía que había un vacío, existía una falta, una ausencia de algo o de alguien. Y ese día él corrió porque tenía sed por conocer a ese Jesús que lo iba a saciar de una vez y para siempre. La sed por Dios, mi estimado hermano, es la llave para acceder a más cosas de Dios. La sed por Dios es lo que va a diferenciar a un cristiano que no crece a uno que crece todos los días. La sed por Dios es lo que te va a llevar a conocer nuevas dimensiones de Dios. La sed por Dios es lo que te va a llevar a conocer más de Dios, a ver más revelación o iluminación de la palabra. La sed por Dios es lo que va a abrir los ojos del entendimiento para poder entonces conocer al Señor. Y es necesario, es vital que como cristianos nunca perdamos la sed por la presencia de Dios. Dígame conmigo a esa palabra. Nunca perdamos la sed por la presencia de Dios, porque repito que la sed por Dios es la llave que abre el corazón de Dios para traernos mayor revelación, mayor unción, mayor gloria, mayor crecimiento para nuestras vidas.